¿No? Bueno, si alguno tiene algún problema por el tema de lo virtual, me escribe y yo lo soluciono, ¿sí? Si alguien no puede entrar o alguien pidió cambio de curso, porque por ahí los cambios de curso llevan un tiempito. ¿Ah? Yo soy incluso el responsable de las aulas virtuales de análisis 1 y análisis 2 en examen final, más allá de que no sé qué va a pasar a partir de abril, si se va a seguir tomando virtual los exámenes finales o no. En principio, el 1 de abril volveremos a presencial. La presentación esta está subida al aula virtual y las clases, yo estas clases no las grabo, pero están grabadas todas las clases del año pasado, no del anterior. ¿Ah? Entonces, si van al aula virtual, tienen ahí una lista de reproducción en YouTube o están puestos incluso, creo que los links a cada tema, a cada clase. ¿Estamos con eso? Profe, una consulta, disculpe. Sí. Nosotros volveríamos presencial el 1 de mayo, ¿no? ¿O el 1 bueno, de abril? hay discusiones de cuándo se vuelve. Ah, bien, bien. ¿Sí? Fines de abril, pero es cierto, lo último creo que nos han dicho que va a ser después de abril, ¿sí? Algunos cursos a lo mejor también lo vuelven un poquito antes, bueno, la facultad también va haciendo sus pruebas para ver cuánta gente va y demás, ¿no? Yo apenas sepa, les comunico, digamos. ¿Dudas con esto? No, esto no hay nada para dudas. Esto, a ver, entiendo que lo han visto con Paola ayer, cómo es el tema de regularidad y promoción. Por las dudas lo repasamos, y si tienen alguna pregunta, aprovechen para preguntarla ahora, ¿sí? ¿Alguna duda? En análisis 2 cambios desde el año pasado, ¿sí? No existe más la figura de promocionado práctico y regular como estaba en análisis 1 y otras materias, que eran dos figuras distintas. En análisis 2 es directamente regular, ¿sí? Regular significa aprobar los dos parciales prácticos, los dos parciales que le va a tomar Paola, fecha y temas lo van a ver con ella, ¿sí? Con nota 6 o más, ¿sí? Y se puede recuperar uno. El que obtiene esa condición de regularidad quiere decir que tiene promocionado la parte práctica. ¿Ah? O sea que o quedan regulares, que implica la promoción del práctico, o quedan libres. ¿Ah? Bueno, acá está puesto, digamos, los alumnos regulares solo rinden examen final teórico. Esto en realidad está cambiando ahora, ¿sí? Empezó a cambiar desde de los últimos turnos de examen, porque lo que se pretende es que el examen final sea uno solo, entonces el examen final ya no es solamente teórico, de preguntas y cuestiones bien teóricas, sino se empieza a tomar también algo de aplicación o algo de ejercicios durante el examen final, por más que sea teórico, ¿no? Y bueno, las condiciones de promoción directa o de aprobación directa es que sean regulares, o sea, que aprueben los parciales prácticos que van a ver con Paola, y que aprueben dos parciales teóricos con nota 6 o más. De nuevo, se puede recuperar uno. Esos parciales sí se los tomo yo. ¿Ah? ¿Duda con eso? Sí. Buen día. O sea, tipo, aprobamos y promocionamos con 6. Es como que es esa la única nota. Sí, 6. Ah, listo. Si se acuerdan, yo también estoy en análisis 1. Análisis 1 es un poquito diferente. El año pasado ustedes cursaron análisis 1, los que habían cursado el año pasado, y era 6 para regular, 7 para promoción, ¿se acuerdan? Acá no. Acá es 6. ¿Ah? 6 o más, regular. Y regular quiere decir que promocionen el práctico. ¿Ah? Y menos de 6 es libre. Profe, una pregunta. ¿No el 6 es 60%? No necesariamente, no. El 6 es discutible muchas veces. Depende de cómo se corrija, cómo lo corrijamos. No necesariamente el 6 es 60%. En general, bueno, eso cada profe lo va eligiendo, ¿sí? Yo muchas veces, por ejemplo, el 6 es 50%, bueno, lo voy manejando yo. ¿Sí? De todas formas, para colmo, ustedes, al margen de que, yo no sé si acá hay muchos recursantes o no, pero supongamos que la mayoría, o muchos son ingresantes del año pasado, o sea, el año pasado tuvieron su primer año de facultad, ustedes han hecho todo virtual, ¿ah?
a partir de este año vamos a volver a la presencialidad, los parciales van a ser presenciales, o sea que cambia de nuevo la cosa. Ustedes a lo mejor venían acostumbrados a rendir virtual, en aula virtual, y ahora, por lo menos lo que nosotros tenemos como comunicación es que independientemente de lo que pase, los parciales van a ser presenciales. ¿Sí? Eso es lo que nos han dicho. Incluso, para nosotros no nos afecta tanto, porque como este curso es anual, el primer parcial, sí o sí, el primer parcial suele ser ahora cerca de junio, julio para práctico, y yo creo que el teórico lo puse después en agosto, o sea, ya es bastante adelante, entonces seguramente vamos a estar en la presencialidad, digamos, ¿sí? Hay muchos recursantes. A ver, voy a tirar una... Deme un segundo, ¿eh? Voy a tirar una encuestita acá, encuesta. Cursando por primera vez. ¿Profe? Sí. Entonces, para resumir, el práctico nos da la regularidad y con usted, digamos, nos da la promoción. Claro, y si se acuerdan, esto es igual que análisis 1, los parciales teóricos son opcionales, los hace el que quiere, el que no los hace, ¿ah? Y no pasa nada, digamos, el que no aprueba los parciales teóricos, no pasa nada. Sí o sí tienen que aprobar los parciales prácticos para lograr por lo menos la regularidad y estar en condiciones de anotarse a rendir, ¿no? Bien, gracias. Miren, denme un segundo, ahí les voy a largar acá en recursando, abandone. Guardar. Miren, ahí les apareció, les acabo de disparar una encuesta acá por Zoom. Es como para tener más o menos una idea de cómo está el curso, ¿sí? Ustedes no ven ahora los resultados, porque yo los veo acá en tiempo real, pero apenas responda más o menos la mayoría, yo le corto la encuesta y les muestro los resultados. Bueno, ya respondió el 90%, miren. Es como para tomar una muestra, ¿sí? O sea que el que no respondió no importa. Ahí le corto. Ahí les muestro los resultados. ¿Se ven los resultados? Sí. Sí, profe. ¿Ustedes estaban viendo en tiempo real o no? Porque yo estaba compartiendo la pantalla o no veían. No, recién aparece, profe. Eso. Bueno, si se fijan, en este curso, qué raro, a diferencia de lo que me pasó en Análisis 1, la mayoría del curso están cursando por primera vez la materia, ¿sí? De hecho, son muchos, digamos, el 95% está cursando por primera vez. ¿Ah? Me vuelvo ahí a la presentación. Sí, dudo con esto, a diferencia, bueno, yo les voy contando las diferencias con Análisis 1 y acá, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? En Análisis 1, la promoción práctica, digamos, ¿se acuerdan que en Análisis 1 estaba esa figura de promoción práctica? La promoción práctica se vence por tiempo. Acá no, acá como no está esa figura de promoción práctica, es regular, los que quedan regulares solo rinden final teórico, y no se vence por tiempo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que la regularidad se vence por rendir 4 veces mal? Entonces, mientras no hayan rendido 4 veces mal, siguen teniendo la regularidad y por ende no rinden parcial práctico, no rinden final práctico. ¿Dudas con eso? Y lo que me falta comentar, que ya apareció ahí abajo, fíjense que para lograr la aprobación directa o la promoción total de la materia, a fin de año va a haber un coloquio oral. ¿Ah? O sea que para lograr la aprobación directa tienen que conseguir la regularidad con Paola, aprobar los 2 parciales teóricos conmigo, y a fin de año también conmigo va a haber un oral. Bueno, el año pasado era por Zoom, ¿sí? Ahora será presencial. 1 a 1, es individual, digamos, de preguntas, oral. ¿Estamos? ¿Dudas?
No, profe, se entendió. Bueno. Bibliografía sugerida. Hoy vamos a usar mucho esta presentación. Yo no vamos a avanzar tanto en contenido. Vamos a empezar con algunos conceptos de contenido de la materia, pero no vamos a hacer mucho. Yo en general uso el pizarrón, ¿sí? Porque me es más cómodo el pizarrón que la compu en general. Yo cuando uso el pizarrón cambio de cámara y se ve grande el pizarrón, ¿sí? No se ve así chiquitito como está acá atrás mío, sino que lo pongo en grande. Bibliografía sugerida. Apunte de análisis matemático 2. Este es un apunte del ingeniero Monjor, que era un profe de la facu que ya se jubiló. Sigue siendo el apunte se usa como referencia de la parte teórica. ¿Ah? Es de Educo, se consigue en la facu. ¿Sí? Si pueden, consíganlo o usen ese. ¿Ah? Yo voy a usar ese como referencia o guiándome en el orden de los temas más o menos con ese. Si empiezo a nombrarles libros, está el Stewart, se lo conoce así, el Stewart, ¿sí? A lo mejor lo han conocido de análisis 1, en el caso de análisis 2 se llama cálculo de varias variables. ¿Ah? Está en la biblioteca, está el cálculo 2 de Rebuffetti, y está el Piskunov. ¿Ah? Yo no sé si los conocen o lo han visto esos libros. El Stewart es un libro bastante más grande, bastante más ameno, bastante más moderno, a diferencia del Piskunov, que es un libro bastante viejo y bastante duro, y bastante complicado de leer a veces. ¿Ah? ¿Hace falta que compren el libro? No. Mientras tengan el apunte, sería bueno. Y los libros, digamos, siempre sirven como referencia, como para ir a buscar algún tema, lo que sea, ¿sí? De todas formas, tiene internet, digamos, material en internet hay un montón. Y bueno, ustedes ya como estudiantes universitarios tienen que hacerse ustedes su forma de estudiar, ¿no? Cuando no entienden un tema, bueno, ir a buscar, ver un video de YouTube, buscar en Wikipedia, o sea, leer de varias fuentes y en sus cabezas armar su comprensión del tema, ¿no? ¿Estamos con eso? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. El apunte de Monjor, el que lo tenga viejo, es lo mismo, ¿sí? Hubo una segunda edición, pero es más o menos lo mismo. Medios de contacto, o sea, cómo nos vamos a mantener en contacto. Bueno, esto es un poco viejo porque era en la forma virtual, ¿no? Más allá que podemos hablar de presencialidad, pero el aula virtual, la idea es seguir usando el aula virtual, más allá que volvamos a la presencialidad. Yo no descarto, y yo creo que lo voy a hacer, alguna que otra clase, cuando estemos en la presencialidad, probablemente la hagamos virtual, ¿tá? Porque hay algunos temas que están mucho más, o es más didáctico verlo en digital, o verlo con GeoGebra. Yo uso mucho GeoGebra, o uso bastante GeoGebra. No sé si se han visto algo de GeoGebra, digamos, como software para poder graficar y ver las cosas. En la facu las aulas no tienen proyector, o digamos, es complicado para conseguir un proyector. Entonces, a lo mejor, cuando estemos en la presencialidad, digamos, bueno, el próximo viernes lo hacemos virtual porque muerta el tema y aprovechamos para sacarle juego también a la parte tecnológica, digamos, ¿no? Y en aula virtual seguirlo usando. ¿Ah? En el caso particular, por ejemplo, el año pasado, yo en el aula virtual les tiré algunos desafíos, ¿sí? Desafíos eran algunos problemitas teóricos, serían como ejercicios, pero un poquito más teóricos, para que los resuelvan en grupo, un poquito complicados, ¿tá? Un poquito complicados. Les daba una semana, por ejemplo, con el beneficio de que los que lo entregaban y lo hacían bien tenían un punto extra en el parcial, o se les aprobaba el coloquio final, digamos. La idea era jugar un poquito con eso, ¿sí? Entiendo que este año capaz que lo haga igual. Y el mail mío, lo tienen, ¿ah? Yo el mail lo controlo seguido, digamos, me llega mi mail personal, entonces lo respondo, ¿sí? Ya sea por análisis 1 o análisis 2. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Vamos. Vamos de a poquito con la materia, digamos, empezando algunas cosas con la materia. ¿Qué vamos a ver nosotros? Análisis 2 es medianamente sencillo
si ustedes tienen claro los conceptos de análisis 1, ¿tá? Porque la mayoría de la materia, casi toda la materia, salvo unos temas al final, son los mismos temas que análisis 1, pero los vamos a generalizar, ¿tá? Lo vamos a complicar un poco, porque va a haber más variables y esas cosas, pero los conceptos son los mismos, ¿tá? O sea, si ustedes tienen claro concepto de límite, concepto de derivada y concepto de integral, lo que vamos a ver nosotros no es tan difícil, ¿tá? Los conceptos son los mismos. Es cierto, se va a complicar un poquito, vamos a empezar en el espacio y esas cosas, pero no es tan complicado. ¿Por qué les digo esto? Porque repasen análisis 1. Yo no sé si todos han rendido análisis 1, o aprobado análisis 1, o la tienen claro análisis 1. Está muy bueno que el que no lo haya rendido análisis 1 lo haga para una cuestión de que estudie. Y los que todos lo hayan rendido y no la tengan tan presente, repasen, ¿sí? De todas formas, en general, en la mayoría de los temas que vamos a ver y que yo voy a dar, en general voy a empezar con un repaso del concepto de análisis 1. ¿Ah? Porque en general el análisis 1 se entiende un poquito más, y yo entiendo que ustedes ya la saben, digamos. Empezamos con una onda de repaso de análisis 1, para después saltar a análisis 2. ¿Sí? O si lo digo un poquito mejor, vamos a empezar con una variable. Vamos a empezar con una variable y después vamos a saltar a 2 variables, 3 variables si fuera el caso. ¿Ah? Ahora vamos a ver un poquito de qué vamos a ver en análisis 2. ¿Sí? También vamos a mezclar temas, o sea, vamos a traer temas de álgebra a análisis matemático. ¿Tá? Si ustedes se fijan en análisis 1, ustedes han trabajado siempre con escalares, o sea, no con vectores, no han traído vectores a análisis, y nosotros acá sí vamos a empezar a hacer algo de eso. ¿Sí? Vectores y mucha geometría y esas cosas. ¿tá? Entonces vamos a mezclar temas de álgebra con análisis. ¿Sí? Entonces, sugerencia, también repasen o rindan álgebra. ¿Ah? ¿Me siguen con la idea, sí? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno. Programa sintético, ¿sí? Acá lo que yo les voy a hacer es nombrarle más o menos cuáles son los temas que vamos a ver. ¿Ah? Aunque sea como referencia. La materia, si se acuerdan, análisis 1 se puede dividir en dos, ¿sí? Cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Ah? Cálculo diferencial también está incluyendo lo que es cálculo infinitesimal. O sea, en cálculo diferencial estoy poniendo todo lo que es límite, ¿ah? Derivada, o derivada diferencial, series de Taylor. Serie de Taylor es un tema que en análisis 1 a veces lo dan, a veces no lo dan. Nosotros acá lo vamos a hacer... lo vamos a dar como análisis 1 y después como análisis 2. Como yo sé que a veces no lo ven. ¿Vieron series de Taylor ustedes, no? No lo vimos. No, profe. Eso está en el programa análisis 1. En algunos cursos yo lo doy en análisis 1. Digamos, los profes no lo dan porque no llegan. Como sé que no se da a veces, yo lo voy a ver desde análisis 1. ¿Sí? Porque se toca un tema medianamente interesante. ¿Sí? Bueno, extremos relativos y condicionados, o sea, máximos y mínimos, esas cosas. Y ahí fue un poquito. ¿Tá? Esos son los temas de cálculo diferencial. ¿Tá? Acá adentro hay muchos subtítulos que yo no puse, digamos, pero derivada, en el caso de análisis 2, es un tema largo también. Y a diferencia de análisis 1, límite, no es un tema tan largo, no es un tema que le vamos a dar tanta bola, ¿sí? Porque sabemos que es un tema complicado desde el punto de vista práctico, o sea, no nos interesa tanto límite a nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a límite en una sola clase. Y con Paola a lo mejor hacen algún ejercicio de límite, pero no es un tema ni que se tome, por lo menos el práctico, ni que sea tan importante para nosotros, ¿sí? Porque sabemos que es complicado. Pero sí derivada vamos a explotar mucho derivada y vamos a hacer muchas cosas con derivada y esas cosas, ¿sí? Después vamos a saltar a cálculo integral, ¿sí? A la parte de integrales. El primer tema dentro de integrales es integrales múltiples, o sea, vamos a ver integrales dobles, integrales triples. Si ustedes se acuerdan, análisis 1, como aplicación de integral definida, veían cálculos de área. ¿Tá? Nosotros vamos a empezar con esa idea y la vamos a empezar a explotar un poquito más, entonces vamos a hacer cálculos de área un poco más complicadas, cálculo de volúmenes, que nos vamos a ir al espacio, y cálculo de alguna otra cosa como aplicación.
Integrales de línea, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de integrales. Integrales de superficie. Y no mucho más en integrales, ¿sí? Después ya adentro hay un par de temitas ahí dentro de cada una de esas unidades. Y sí, más tirando a fin de año, este sería el único tema que no es de análisis, digamos que no han visto en análisis 1, que sería sí un tema nuevo, no sería una generalización, sino que esto sí es un tema nuevo, es el tema de ecuaciones diferenciales, ¿ah? Que incluso es un tema más de análisis 1, o sea, porque ya vamos a funciones de una sola variable. ¿Ah? Bueno, y acá adentro, no sé si puse acá, pero primer orden y segundo orden. ¿Ah? Son subtítulos dentro y adentro. Vamos a ver qué es lo que es una ecuación diferencial, ¿ah? Que es un tema importante en matemática y con mucha aplicación a la física. Y último tema, que en general muchos profes no lo dan, yo acá lo doy, sobre todo que este es anual y nos alcanza el tiempo, es series de Fourier. Y no se puso algo más. Bueno, y ese último tema en general no se está dando, no lo da nadie, ¿no? Es un tema un poco más complicado, a lo mejor vemos alguna introducción a eso. ¿Dudas con eso? No, profe, todo claro, profe. No, profe. Bueno, primer parcial va a ser seguramente todo lo que es cálculo, por lo menos lo mío, ¿no? Cálculo diferencial, ¿sí? Y probablemente metamos la primera partecita de integrales múltiples, ¿ah? Porque después si no el segundo parcial queda muy largo, porque el segundo parcial seguramente va a ser la última parte de integrales, o sea, integrales de línea y superficie, ecuaciones diferenciales, series de Fourier, y este no creo que lo tomemos, ¿ah? Y con Paola en general, bueno, eso lo van a ver con Paola, pero en general se suele hacer toda la parte de derivada, primer parcial, y toda la otra parte, segundo parcial. Vamos a ir viendo cómo vamos con los temas, ¿sí? Nosotros estos viernes, yo creo que ahí tenemos Viernes Santo, y después no sé si tenemos algún otro feriado por ahí, ¿ah? Y con Paola. Profe. Sí. Sí. Una consulta, no sé si dijo ya sabes más o menos en qué fecha van a tomar el parcial este, o va a tomar usted. Yo sí, hacer el mío, sí, o sea, estimadamente, ¿no? Miren, si van al aula virtual, ¿se ve el aula virtual ahí? Sí. Sí, profe. Lo primero que dice ahí es planificación estimada, se abre en ese PDF. Miren, toma acá, 18 de marzo, ¿ah? Hoy tenemos que ver esto, presentación, una introducción y un poquito de sus conceptos, ¿ah? Están ahí puestos los temas. Ese es el Viernes Santo. Esto es teórico, ¿no? Primer parcial. Lo tengo puesto 12 de agosto. Incluso yo creo que lo hice. En autogestión yo lo agendé. No sé cómo lo ven ustedes en su autogestión. ¿Sí? Yo en mi autogestión puedo agendar parciales y debiera aparecerle las fechas no sé, en un calendario. No sé cómo lo ven ustedes. Y segundo parcial queda por allá por fines de octubre. ¿Ah? Buenísimo, gracias, profe. De todas formas, esto es estimado, iremos viéndolo, ¿sí? Después, si no sé, sale algún feriado o alguna cosa rara, moveremos las cosas, pero esto es estimado e intentaremos seguir esa planificación. ¿Estamos? Sigo. Bueno, vamos un poquito de poquito con la materia, ¿sí? ¿Qué vieron ustedes en análisis 1? ¿Ah? Al margen de que vieron como tema, ¿no? Límite, derivada, integrales, lo que sea, ¿sí? Y análisis de funciones. Pero, en general, digamos, ¿qué hicieron? Todos esos temas, lo que hicieron fue aplicarlos a funciones. Esta notación que está acá, que no sé si se acuerdan cómo se lee eso, pero esto es f, la función f, 2 puntos significa definida, o sea, esa función f está definida de que empieza o que tiene como dominio los reales, la R, en una dimensión. Ese 1 no se pone, porque es un 1, veamos, yo acá lo puse para que se note, me está diciendo que el dominio de esa función son los reales en una dimensión, los X. Tengo una sola variable independiente. ¿Ah? Mientras que la imagen también está en los reales en una dimensión. ¿Ah? La Y.
Por eso en análisis 1 tienen conjunto de dominio, los X, una dimensión, y conjunto de imagen, la Y, en una sola dimensión. ¿Ah? ¿Se entiende eso, sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa notación, entiendo que... ¿La han visto, la notación así o no? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo eran las funciones de análisis 1? Así, en general, digamos, y igual a f de x, acá está en forma explícita, ¿ah? Después se puede hacer forma implícita, digamos, pero en general, en análisis 1 trabajan con funciones de esa forma, ¿sí? Y igual a x al cubo, lo que sea, ¿no? Se llaman, y acá le damos un nombre un poquito más técnico, funciones escalares de variable escalar. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Porque ahora vamos a empezar a complicarla nosotros. Si se acuerdan de física, digamos, las magnitudes se dividen en dos, en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Ah? O sea, la temperatura es una magnitud escalar, es un número, 10 grados. ¿Ah? A diferencia de una magnitud vectorial, una fuerza, una velocidad, ¿sí? Que no solamente tiene un valor de fuerza, un módulo, sino que tiene un punto de aplicación, tiene un sentido, tiene una dirección, o sea, se representa con un vector. ¿Ah? En análisis 1, ustedes no vieron nada de vectores, lo vieron en álgebra, pero en análisis 1 no jugaban los vectores. Por eso esta función se llama de variable escalar, porque la x es un escalar, es un número, no es un vector, es una sola variable. ¿Ah? ¿Y qué hago? Yo cuando reemplazo el valor de x en la función, me devuelve una y, ¿sí? Que es variable independiente, variable dependiente. La y también es un escalar, es un número. Por eso es una función escalar. ¿Ah? O sea, el término función escalar se refiere a la imagen. Y variable escalar se refiere al dominio. ¿Estamos con eso? O sea, la X también sería escalar, una función escalar. Claro, en análisis 1 son todos escalares, la X es escalar y la Y es escalar. En análisis 1 no hicieron funciones con vectores, a eso estoy yendo, que nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Ah? ¿Sabemos o no? Las gráficas, los gráficos que ustedes hicieron en análisis 1, son curvas en el plano. ¿Ah? Recta, bueno, pero son curvas, son todos gráficos en R2, en el plano. Por ejemplo, yo el chat lo cierro porque me molesta acá el chat. Si quieren preguntar algo, pregunten por micrófono. Por ejemplo, no sé, acá yo puse una, digamos, ahí está en verdecito está x al cubo, ahí en azulcito está raíz cúbica de x, ahí está un eje de simetría, o sea, las gráficas que ustedes hicieron en análisis 1 son gráficas en el plano XY. ¿Ah? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Esto es análisis 1. Ahora nos vamos a análisis 2. Esto como introducción, ¿sí? ¿Qué vamos a ver nosotros? Si yo lo hago bien genérico, fíjense, la notación ahora es, digamos, es la misma notación, nada más que ahora yo tengo una función f que está definida en dominio, van a ser los reales también, o sea, fíjense, ese conjuntito son los reales. No sé si se acuerdan los números que se acuerdan cómo estaban, los naturales, el 0 y los negativos. Yo unía todo eso y formaba los enteros. A los enteros le agrego los fraccionarios y formo los racionales. A los racionales le agrego los irracionales y obtengo los reales. ¿Ah? A los reales le agrego los imaginarios y obtengo los complejos. ¿Se acuerdan todo eso ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros en análisis 1 y análisis 2 nos movemos hasta, digamos, nos ubicamos en los reales, no nos vamos a los complejos. ¿Ah? Salvo un par de temas que vamos a meter algo de complejo, nosotros no vamos a ver mucho de números complejos. ¿Ah? El número complejo tiene mucha aplicación, ¿sí? Aunque por ahí, digamos, no sé si lo han visto, o ustedes han visto como que el número complejo es, o el número imaginario, ¿se acuerdan que i al cuadrado igual a menos 1, o la raíz cuadrada de menos 1 igual a i, y por ahí lo ven como una solución rara de raíces de índice par para un número negativo y no le ven la aplicación? Se usa mucho y tiene mucha aplicación en física, digamos, en ingeniería. ¿Ah? Pero como sea, no es nuestro campo de estudio. ¿Ah?
Ustedes son de industrial, yo no sé qué van a... Ustedes van a tener después matemática superior, pero, bueno, desconozco qué van a ver ustedes en matemática superior, ¿sí? Yo soy electrónico, yo vengo de electrónica, en electrónica, eléctrica y algunas otras materias, civil, digamos, el número complejo tiene mucha aplicación en señales, en teoría electromagnética, hay un montón de cosas que se hacen con números complejos. ¿Tá? Nosotros nos movemos en los reales. ¿Tá? Y en este caso, el dominio ya no es R1, es Rn. O sea, estoy diciendo que tengo n variables independientes. A esas n variables independientes las puedo considerar como un vector de n componentes. ¿Se entiende o no? ¿Cómo, profe? No. Sí. Yo estoy diciendo ahora que mi función f, en vez de tener una sola variable independiente, la x, como era el análisis 1, ahora voy a tener n variables independientes. Supongamos que fueran 2, voy a tener x y y. Van a ser 2 variables independientes. O 3, o 5, o 20. ¿Ah? Esas 2 variables, 3 variables, 5 variables, 80 variables independientes, las puedo ver como variables, o las puedo ver como que es un vector que tiene 2, 3, 5, 80 componentes. ¿Ah? O sea, es una función que como dominio tiene n variables independientes o, lo que es lo mismo, un vector de n componentes. ¿Sí? Y como imagen, o sea, ¿qué me va a devolver la función? Me puede devolver, en este caso, una... me va a devolver, no me devuelve una letra, como está, no me devuelve i, como era el análisis 1, ¿sí? Me puede devolver m variables dependientes, o un vector de m dimensiones. ¿Sí o no? ¿Más o menos? Sí, ahí está, profe. Es un poco complicado, ¿sí? Igual esto lo vamos a empezar a explotar un poquito ahora. Esto que está acá es bien genérico, no es lo que nosotros vamos a hacer en todos los temas, porque esto es bastante amplio, digamos, sino que lo vamos a empezar a simplificar un poquito, sobre todo en la primera parte de la materia. ¿Ah? No vamos a hacer tanto de Rn a Rm, ¿tá? Porque es algo medio raro. A ver, muestro que vamos a simplificar un poquito. ¿Cómo se llaman? Se llaman funciones vectoriales. ¿Por qué es una función vectorial? Porque me devuelve la función, me devuelve un vector de m dimensiones. De variable vectorial. ¿Por qué de variable vectorial? Porque la variable de entrada, mi ingreso, mi dominio, también lo puedo ver como un vector. ¿Ah? Recién era funciones escalares de variable escalar. Ahora son funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿podría repetir eso de que devuelve, o sea, la explicación de función vectorial? Claro. En análisis 1, tú tenés el dominio en X y la imagen en Y. Los dos son de una dimensión. Entonces era una función escalar porque la Y, la salida de la función, acuérdense que una función, si yo lo veo como un proceso, es una maquinita a la que le pongo como entrada los X, hace operación y me devuelve Y. Estoy haciendo una visión muy de proceso de una función, ¿sí? Lo veo como una cajita negra, entra un valor de X, la elevo al cuadrado, si fuera X al cuadrado, y me devuelve el valor. ¿Ah? O sea, una función me devuelve valores, si lo veo así. En el caso de análisis 1, le entran escalares, los X, se hace el proceso y me devuelve la Y, un escalar. ¿Ah? En el caso de análisis 2, y viéndolo bien genérico, yo voy a tener una función a la cual no le entra una X, sino que le entran 2 variables, o 3 variables, ¿sí? O 10 variables. Yo lo puedo ver a eso como que fueran 10 escalares, 10 numeritos, o en forma genérica, en forma genérica digo, bueno, entra un vector. ¿Un vector de cuántos componentes? Bueno, en este caso n. Un vector de 2 componentes tiene 2 escalares, pero es un vector. Entonces, si yo lo hago bien genérico, tengo una función a la que le entro un vector, le hace un proceso y me devuelve otro vector. ¿Sí o no? Sí, profe. Es un poco complicado y sobre todo tampoco se asusten tanto, porque esto de Rn a Rm es bien genérico, digamos. O sea,
en la práctica, lo que vamos a ver nosotros en la materia, salvo que por ahí metamos a un ejemplo muy raro, no tiene sentido, no lo vamos a hacer de, no sé, de R8 a R22, ¿sí? O sea, esas cosas raras, digamos, no es que no se pueda hacer, sino que, digamos, no nos interesa. Vamos a simplificarlo un poquito nosotros, ¿ah? Sobre todo yendo a ingeniería, ¿ah? De hecho, eso es lo que digo acá, miren, si bien esto es lo más general, lo que vamos a ir analizándolo en casos puntuales más sencillos, ¿ah? No lo vamos a complicar tanto. Pero que no lo compliquemos tanto no quiere decir que no se pueda, ni que ustedes tampoco tienen, o sea, ustedes también deberían poder hacerlo. O sea, nosotros cuando vemos el concepto de derivada en funciones de este tipo, lo vamos a ver con 2 variables, 3 variables, pero después de ponerle 10 variables más, y bueno, hay que derivar 10 veces más, digamos, pero es lo mismo. Digamos, digamos, no se complica tanto por tener más variables, un poco más largo el ejercicio de último. Miren, bueno, tomo con eso de ahí porque ahora lo empiezo a deshojar eso, lo vamos a deshojar un poquito. Sí, profe. Bueno, acuérdense, RN a RM es bien general, ¿ah? Ahora lo vamos a simplificar de a poquito, o vamos a ir viendo casos particulares, ¿ah? Primer concepto, campo escalar, ¿sí? ¿Qué es un campo escalar? Es cuando tengo una función f, fíjense que es la misma notación de recién, pero en vez de ser Rm acá, es R1. ¿Qué sería esto? Una función f que tiene como entrada, acuérdense, esto es dominio, n variables, o un vector de n dimensiones, ¿tá? Tiene n variables de entrada. Pero como salida, me devuelve un escalar. ¿Se entienden? Sí, profe. Esto es lo que vamos a trabajar más, sobre todo la primera etapa, casi únicamente con esto. ¿Ah? O sea, funciones que devuelven un número. O sea, profe, podrían entrar 3 o 4 vectores y sale siempre un escalar. Casi. Pueden entrar 3 o 4 variables, y esas 3 o 4 variables yo las puedo ver como un vector de 3 o 4 dimensiones. Me pueden entrar 3 o 4 variables, no 3 o 4 vectores. ¿Ah? Eso, sí. ¿Qué está diciendo esta notación? Que mi dominio está en los reales en n dimensiones. Voy a tener n variables. ¿Ah? Cuando digo un vector es porque es la forma de simplificar o de decir 3 variables, 5 variables, 8 variables, no importa, es un vector. ¿Cuántas variables tiene? Bueno, depende de la dimensión en la que esté. N. Pero la imagen, como estoy hablando de campo escalar, va a ser un real, o sea, en los reales, en una dimensión, o sea, me va a devolver un número, un solo valor. ¿Ok? No me va a devolver un vector. ¿Vamos? Sí, profe. Miren, y esto se lo agarra la mano fácil, digamos. ¿Cómo se llamaría esto? Es una función escalar. ¿Por qué? Porque me devuelve un escalar de variable vectorial, porque entra un vector. ¿Ah? O sea, la parte de variable se refiere al dominio y la parte de función se refiere a la imagen. ¿Ah? Sí, se entiende. Por ejemplo, y esto lo vamos a trabajar sobre todo en la primera etapa. ¿Ah? Z, mi función Z, es función de X y de Y. ¿Ah? Esto sería una función de 2 variables. Cuando uno dice 2 variables se refiere a las variables independientes. ¿Ah? Tengo 2 variables independientes, variable X y variable Y.